Parte 3. A su alrededor, el viento se arremolinaba. Su cabello caía y el ala ancha del sombrero del viajero parecía fluir como tinta. Las motas plateadas que se desmoronaban como un sueño contra su ceja refinada y su elegante nariz eran luz de luna. Aunque el aire ya tenía un tinte azul, la luz de la luna reflejada en su mirada brillaba tan intensamente como en las noches más oscuras. Si bien era posible que un caballo cyborg especialmente modificado galopara a una velocidad promedio de aproximadamente 60 millas por hora, la velocidad de este caballo lo avergonzó. ¿Qué podría decir sobre un jinete que podría hacer tanta magia en el tipo de corcel estándar que podría encontrar en cualquier lugar? El camino se redujo a la lejana planicie de la llanura. Sin previo aviso, el jinete tiró de las riendas. Los cuartos delanteros del caballo giraban con fuerza hacia la derecha, mientras que la parada repentina de las patas delanteras levantaba grava y tierra. Este método de frenado bastante intenso no era tan fascinante como un poco inquietante. Una vez más, la luz de la luna cayó desoladoramente sobre los hombros y la espalda del jinete. Sin un sonido, la figura vestida de negro desmontó. Inclinándose, escrutó pacientemente las líneas en la tierra y la grava, pero pronto se puso de pie y volvió la cara hacia el cercano bosque de árboles. Esta persona, poseído de una belleza tan intensa que hacía que la luz de la luna fuera vergonzosa a su alrededor, no era otro que de. Entonces, aquí es donde dejaron la ruta habitual. ¿Qué está haciendo? Murmurando esto de una manera que no parecía una pregunta en absoluto, volvió a montar su caballo y galopó hacia la línea de árboles. Todo lo que quedó después de que desapareció entre los árboles fue la luz de la luna iluminando severamente el camino angosto y el eco distante de los cascos desvanecidos. Solo la luna sabía que unas 6 horas antes un conductor de negro que venía por la carretera había cambiado la dirección de su carruaje en ese mismo lugar. Había discernido de las huellas del carruaje que buscaba. Seleccionándolas de todos los surcos que dejaban la cantidad de autobuses eléctricos y otros vehículos que pasaban por allí durante el día. Poco después, la luna se fusionó con el cielo pálido y, en su lugar, salió el sol. Antes de que el sol llegara a la mitad del cielo, Day y su corcel, que habían estado galopando todo el tiempo, salieron de otro en una progresión interminable de bosques y se detuvieron una vez más. El suelo delante de él había sido salvajemente perturbado. Este era el lugar donde el carruaje había perdido una rueda y rodó. Comenzando con 24 horas de retraso, Day se había puesto al día en mediodía. Por supuesto, era el destino de la nobleza dormir mientras el sol estaba alto, y el clan Marcus todavía estaba muy lejos. La velocidad y precisión de la persecución por parte del equipo de montura y jinete era aterradora. ¿Pero a dónde se había ido el carruaje? Sin bajarse de su caballo, Day miró el suelo volcado, luego dio una patada ligera a los flancos de su montura. Se dirigieron a la colina delante de ellos a un ritmo gradual, un gran cambio con respecto a la forma en que habían estado galopando hasta este punto. Era un montón de tierra que realmente no podía llamarse una colina, pero, de pie mirando hacia abajo, los ojos de Day fueron recibidos por la repentina aparición de una estructura que parecía bastante fuera de lugar. Parecía una enorme caja de acero. Con un ancho de más de 10 pies y una longitud de 30 fácilmente, su altura también superaba los 10 pies. A la brillante luz del sol que caía, la superficie negra arrojó llamas cegadoras. Este era el refugio que el noble de negro había mencionado. Aunque los vampiros fueran inmortales, aún tenían que dormir durante el día. Si bien su destreza científica había generado varios antídotos para la luz solar, pero nunca lograron conquistar el dolor infernal que surgió cuando sus cuerpos estuvieron expuestos a él. La agonía de las células ardiendo una por una, la carne y la sangre pudriéndose, cada sistema corporal disolviéndose, incluso los amos de la tierra aún se veían obligados a someterse a las leyendas de la antigüedad. Aunque los vampiros habían llegado al punto donde sus cuerpos no serían destruidos, muchos de los sujetos de prueba estuvieron expuestos a más de 10 minutos de exposición directa a la luz del sol, se volvían locos por el dolor, los expuestos durante incluso 5 minutos quedaron paralizados, sus habilidades regenerativas destruidas. Y, sin importar qué tratamiento recibieron más tarde, nunca se recuperaron. Pero en la era de prosperidad de la nobleza, eso había importado poco. Las autopistas de alta velocidad arrollaron a cada rincón distante de la frontera, los automóviles lineales y similares formaron una red de transporte que presumía de una operación completamente libre de accidentes. Y las enormes instalaciones de producción de energía erigidas en y alrededor de la capital proporcionaron autobuses y vagones de carga con un almacén infinito de energía. Y entonces comenzó el declive. A manos de la marea creciente de la humanidad,
Todo lo que la nobleza había construido fue destruido pieza por pieza, reduciendo su civilización a ruinas apenas dignas de ese nombre. Incluso las plantas de energía con sus sistemas de defensa perfectos colapsaron, una víctima del asalto tenaz y milenario de la humanidad. Si bien la situación no era tan grave en las áreas metropolitanas, la nobleza en los sectores fronterizos fue despojada de todos los medios de transporte. Aunque había muchos en la nobleza que esperaban que llegara este día y habían establecido redes de transporte en los sectores que controlaban, inevitablemente perdieron el entusiasmo y el deseo de mantener las redes. Incluso ahora, los rieles plateados atravesaban praderas húmedas con las brumas del amanecer, y en algún lugar de colosales túneles subterráneos yacían los esqueletos de aerodeslizadores automáticos y ultrarrápidos. Antes de que los carruajes se convirtieran en el único medio de transporte, los accidentes causados por la falla del control de radar y los cortes de energía ocurrían con frecuencia. Para los humanos, que habían aprendido a usar las armas científicas de la nobleza o podían penetrar las defensas vehiculares con armamentos que habían ideado solos, los nobles en tránsito e inmovilizados durante el día eran la presa ideal. Debido a la intensa demanda de la frontera, el gobierno del noble en la capital, donde se concentraba el poder restante, construyó estructuras defensivas especiales en ubicaciones estratégicas a lo largo de su red de transporte. Estos fueron los refugios. Aunque construido a partir de un revestimiento de acero de solo una fracción de pulgada de grosor, los refugios podían resistir el impacto directo de un pequeño dispositivo nuclear. Y había una gran variedad de mecanismos defensivos armados y listos para deshacerse de cualquier insecto que pudiera estar zumbando alrededor con estacas y martillos en la mano. Pero lo que hizo que estos refugios fueran perfectos, más que cualquier otra cosa, fue un hecho simple. ¿No hay entrada? De murmuró desde lo alto de su caballo. Exactamente. Las paredes de color negro azabache que reflejaban el resplandor blanco del sol no tenían ni una grieta del tamaño de un cabello. Mirando hacia el cielo, De comenzó a bajar la colina en silencio. Dejando a un lado la agradable temperatura vernal, la luz del sol que lo abrazaba despiadadamente era una agonía incomparable para un Dhampir como De. Los Dhampir solo podrían luchar contra la nobleza en igualdad de condiciones por la noche, pero para ganar el título de cazador de vampiros, necesitaban la fuerza para permanecer impasible en el abrasador infierno del día. Cuando se acercó, parecía que el aire circundante emitía un gemido casi imperceptible, pero que pronto se dispersó a la luz del sol. En el pecho de su colgante brillaba cada vez más azul. Fue un tono misterioso que dejó inoperativos todos los armamentos electrónicos de la nobleza. Desmontando frente a la pared pura y negra, depuso su mano izquierda sobre el acero. Una sensación escalofriante se extendió por él. La temperatura probablemente era exclusiva de este acero especial. Tal vez fue porque, para hacer que el exterior de esta estructura sea impermeable a todas las formas de calor u ondas electrónicas, las moléculas sirvieron como átomos en ella. La mano de se deslizó lentamente por la superficie lisa. Terminando la pared frontal, se movió hacia el lado derecho. Le llevó 30 minutos pasar la mano por ese lado. Sí, dijo una voz aburrida proveniente del espacio entre el acero y la palma de su mano. La voz dejó escapar un suspiro cuando se movió a la pared del fondo. Si hubiera habido alguien allí para escucharlo, esta extraña y pequeña escena indudablemente habría hecho que se le salieran los ojos de la cabeza, pero continuó su trabajo en silencio. Sí, este metal seguro es algo duro. La situación en el interior es un poco confusa. Aún así, obtengo una imagen de la configuración general. El horno superatómico en el interior está enviando energía al metal mismo. No puedes atravesar las paredes sin destruir el horno atómico, pero para hacerlo, primero debes atravesar las paredes. Entonces, ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? ¿Cuántos hay dentro?, preguntó De, aún acariciando la pared. 2, fue la respuesta rápida. Un hombre y una mujer. Pero ni siquiera yo puedo decir si son nobles o humanos. Sin siquiera sentir, determinó de escanear la tercera pared. Solo quedaba el lado izquierdo. ¿Pero qué demonios estaba haciendo? A juzgar por lo que decía la voz, parecía estar buscando en el interior del refugio, pero, si no se podían romper las paredes exteriores, eso no tenía sentido. Por otro lado, la voz explicó que destruir las paredes exteriores sería imposible. A mitad de camino por la pared de acero, la mano izquierda se detuvo. Entendido, dijo la voz desinteresadamente. De no perdió tiempo en entrar en acción. Sin apartar su mano izquierda, dio un paso atrás, alcanzando con su derecha su espada. La hoja parecía beber la luz del sol.
Dibujando su brazo derecho empuñando la espada hacia atrás, D enfocó sus ojos en un solo punto en la pared. Un punto justo entre el pulgar y el índice de su mano izquierda. ¿Pero qué tenían allí? En el instante en que una increíble sed de sangre blanca se unió entre la punta de la espada desnuda y el acero. Una luz pálida atravesó la pared negra. Fue la espada de la que fluyó. Independientemente de lo mordaz que pudiera ser ese empuje, no había forma de que pudiera penetrar el acero especial de las paredes exteriores. Sea como fuere, el elegante arco se hundió a medio camino en la inflexible pared de metal. Ahí es donde estaba la entrada. La hoja estaba encajada en el límite entre la puerta y la pared, aunque esa línea era imperceptible a simple vista. Con el misterioso poder de su mano izquierda, D lo localizó y luego lo empujó. Concedió que había un espacio allí. ¿Cómo podría la punta de su espada deslizarse en un espacio infinitesimal? ¡Wow! La voz que decía esto no venía del interior, sino de la mano izquierda de D. Ahora aquí hay una sorpresa. Uno de ellos es humano. La expresión de D cambió ligeramente. ¿Tienen incienso que hechiza el tiempo?, preguntó. Era un tipo de incienso que la nobleza había ideado para dar la ilusión de que era de noche. No lo sé, pero el otro no se mueve. Un hombre muerto, al menos de día. La chica está bien entonces, D murmuró. Lo más probable es que haya sido mordida al menos una vez, pero si ese fuera el caso, destruir al responsable restauraría su humanidad. Porque, entonces, una sombra oscura rozó por un instante las características de D. Los músculos de la mano que envolvió alrededor de la empuñadura se hincharon lentamente. No está claro qué tipo de habilidad exquisita estaba en el trabajo, pero el giro más leve de la cuchilla horizontal envió una línea delgada y afilada a través de la superficie de acero. La luz azul resumaba. D cesó inmediatamente toda actividad. En silencio, volvió la cara hacia atrás. Sus frías pupilas estaban desprovistas de cualquier tono de emoción. Antes de lo que esperaba, dijo la voz, como si fuera una broma. Y no está quien esperaba. En ese momento, el leve gruñido de un motor vino del bosque, y luego una figura carmesí saltó sobre la cresta de la colina. Levantando una cacofonía, un auto de combate de un solo asiento se detuvo justo al final de la pendiente. El vehículo era una placa de hierro oblonga con 4 neumáticos grotescamente sobredimensionados y a prueba de pinchazos. El vehículo estaba repleto de un motor atómico de alta capacidad y algunos controles. El producto de los humanos que tenían en sus manos parte de la maquinaria de la nobleza, su apariencia externa estaba muy lejos de lo que la persona promedio podría llamar estéticamente agradable. Una tubería de energía con marcadas marcas de soldadura se retorcía como una serpiente desde el motor montado en la parte trasera hasta un horno central protegido por una placa de hierro tachonada, y el yugo de dirección simple en forma de barra sobresalía del piso. Agitándose en el aire como las piernas de una mantis religiosa, los pistones conectados a los neumáticos, y todas las otras partes, para el caso estaban cubiertos con una mugre negra, probablemente algunos desechos radiactivos inofensivos. Quizás lo que merecía más atención que la apariencia del vehículo eran sus armamentos y su conductor. Del cañón derecho de una bazuca sin retroceso de 70 milímetros, que se alzaba grande desde el flanco derecho del motor montado en la parte trasera, miraba fijamente a D, mientras que al otro lado, a la izquierda, una cápsula circular de misil de 20 milímetros brillaba en el espacio vacío. Naturalmente, los misiles estaban equipados con buscadores de calor corporal, y nada salvo salvar la muerte esperaba a la presa de los misiles. Y finalmente, montado siniestramente sobre el horno central y exhibiendo un hocico que parecía tener una joya azul en el medio, estaba el penetrador, un cañón con poder de perforación grave. Sin embargo, a pesar del hecho de que tenía una gran cantidad de equipo pesado que no se encontraba en el automóvil de batalla promedio, a juzgar por el tamaño del horno central y el motor, este vehículo podría presionarse fácilmente para velocidades de 75 millas por hora. Funcionaría de manera segura en el 99% de todo el terreno y, gracias a su suspensión de alambre de 3/4 de pulgada de grosor, podría conducir incluso en las peores carreteras. Corrió por el suelo, un gigante en miniatura. Una figura carmesí se levantó del asiento del conductor y se quitó un par de resistentes gafas. Los ojos azules que parecían en llamas se fijaron en Del cabello rubio prestó su tono dorado al viento. Era Leila, la hermana menor del clan Marcus. Entonces, nos encontramos de nuevo, dijo la niña. Quizás fue la animosidad que irradiaba de cada centímetro de ella lo que hizo que su cabello vermellón pareciera arder a la luz del día. Su cuerpo, sacudido por el incesante gemido del motor,
parecía temblar de odio por D. Podrías haber pensando que venciste bien a mis hermanos mayores, pero mientras esté cerca no podrás robar una marcha sobre el clan Marcus. Parece que me encontré contigo justo en el lugar correcto. ¿Está mi presa allí? Esta chica se refirió a la nobleza como su presa. Ella escupió las palabras con una confianza en sí misma y hostilidad que estaba más allá de la palidez. D siguió de pie tan quieto como una escultura, pero con la espada en mano. Fuera de mi camino, dijo Leila, en un tono que solía dar órdenes. Fue desafortunado para mi presa que no tenían nada más que este refugio roto, y afortunado para ti, pero ahora aprovecharé esa buena fortuna, gracias. Si valoras tu vida, será mejor que te vayas ahora. Y si no la valoro, ¿qué harás? La voz suave de causó que un tono rojizo tan vívido como su vestido se disparara a su cara. ¿Cómo es eso? ¿De verdad quieres enredarte con Leila Marcus y su coche de batalla? Tengo 2 vidas. Toma la que más te guste. Es decir, si puedes. La voz serena, sin cambios desde la primera vez que la escuchó, hizo que Leila se callara. La marimacha vaciló. Aún no se había dado cuenta de que la cuchilla que atravesaba la pared del refugio estaba allí solo por la habilidad secreta de desde el principio, nunca se le pasó por la cabeza que algo vivo podría realizar tal hazaña. Aún sin darse cuenta del verdadero poder de la vacilación de Leila nació de los movimientos en su corazón de los que aún no se daba cuenta. El hombre de pie delante de ella la dejó sintiéndose asombrosamente entumecida. Como una droga misteriosa, su presencia funcionaba como un anestésico que la violaba hasta la médula de sus huesos. Como para quitar el movimiento de su corazón, Leila tiró bruscamente sus gafas hacia abajo. Eso es muy malo, así lo hacemos los Marcus. Justo cuando la bata carmesí se acomodaba en el asiento del conductor, el motor aullaba. Ella deliberadamente cortó el silenciador para antagonizar con sus oponentes. En el instante en que sus manos tomaron los controles, las enormes llantas aplastaron la hierba. No tanto bajando la colina, el auto de combate estaba más cerca de volar, y sus ruedas patearon la tierra incluso cuando aterrizó. En menos de una décima de segundo volvió a despegar. Su velocidad no parecía posible a partir de una construcción mecánica. Fue una locura correr directamente hacia D. ¿No se movió? Un sonido terrible sacudió el aire, ahora mezclándose con un hedor a pescado. El olor estaba acompañado de humo. Humo blanco saliendo de los neumáticos quemados, el vehículo se detuvo a pocos centímetros de D. Sentirás esto hasta el hueso, aquí voy. Los gritos histéricos de Leila fueron solo otro intento de ocultar la inquietud de su propio corazón. El pie que había pisado el acelerador para correr hacia había golpeado el freno a un pelo de aplastarlo. Pero, ¿por qué no se había movido D? Era como si hubiera leído las ondas que se extendían por su pecho. Sin decir una palabra, tiró de su espada atascada. Se liberó demasiado rápido. Envainándolo sin un sonido en un solo movimiento fluido, D se volvió. Pensé que lo verías a mi manera. Deberías haberlo hecho desde el principio. Podría habernos ahorrado algunos problemas al no tratar de actuar tan duro. Leila mantuvo la vista en D hasta que él subió la colina y desapareció por la cumbre. Un instante después, la tensión tensó sus ojos felinos. Con un gemido bajo, la tierra se sacudió violentamente. Aunque pesaba más de 1 tonelada, el coche de batalla fue lanzado sin esfuerzo al aire, se estrelló contra el suelo y fue lanzado de nuevo. Ahora que se había ido, los sistemas de defensa del refugio entraron en acción. Aunque parecía imposible de estabilizar, Leila permaneció impasible en su auto. Tenía una mano en el yugo, pero eso fue todo. Ella permaneció perpendicular al auto durante todo su baile enloquecido, como si las plantas de sus pies estuvieran pegadas al piso. En el aire, Leila tomó asiento. El motor hizo un rugido ensordecedor. Las llamas atómicas azules lamieron las boquillas traseras, y el humo del combustible radiactivo gastado salió de los tubos de escape por los costados del motor. El carro de combate despegó en el aire. Cuando aterrizó, el penetrador sobre el motor giró para apuntar al refugio. Sin obstáculos por la tierra salvajemente oscilante, saltando con cada choque, el auto nunca perdió su rumbo. El aire estaba manchado de azul. El techo del refugio se abrió, y un cañón láser que le recuerda a un plato de radar apareció y lanzó una corriente de fuego. Rozó el cuerpo aerotransportado del automóvil y redujo una porción de tierra a lava fundida. Si esta arma estaba controlada por radar, entonces ciertamente había motivo para alarmarse. La segunda y tercera ráfagas de fuego, generalmente se jactaban por su incomparable precisión, voló en vano,
ya que su objetivo se deslizó por delante o por detrás, a la izquierda o derecha de donde cayeron. La habilidad de Leila detrás del volante superó estos dispositivos electrónicos. Desde que podía recordar, el padre del clan siempre le había impresionado lo importante que era para ella refinar sus habilidades para manipular cualquier cosa y todo lo mecánico. Su padre incluso pudo haber conocido algunas técnicas básicas de mejora genética. Irónicamente, los talentos de Leila solo parecían brillar cuando se trataba de modos de transporte. Ya sea que se tratara de un automóvil, o incluso de algo con vida propia como un caballo Saibur, bajo su hábil toque, a los vehículos mecánicos se les dio una nueva oportunidad. Dale un motor y unas ruedas y ella preparará un automóvil, había dicho su padre con admiración. Su habilidad para operar vehículos superó a la de todos sus hermanos, con solo el niño mayor Borgoff incluso acercándose. Y como Leila amaba su auto de batalla. Había sido elaborado a partir de partes reunidas en depósitos de chatarra durante sus viajes. Algunas partes incluso vinieron de las ruinas de la nobleza, cuando se presentó la oportunidad de tomarlas. Literalmente se había olvidado de comer o dormir mientras trabajaba en ello. Temprano una mañana de invierno, el vagón de batalla se completó con la débil luz acuosa del amanecer. Habían pasado 2 años desde entonces. Amando ese auto como un bebé que le había pateado el vientre, Leila aprendió a conducirlo con un nivel milagroso de habilidad. El epítome de esa habilidad se mostraba en este parche de tierra con dobladillo de colina. Evitando cada ataque de los dispositivos electrónicos, el vehículo cambió de dirección en el aire y, justo cuando la demora de puntería de la fracción de segundo del láser estaba terminando, el penetrador descargó un rayo plateado. Era una forma de metal líquido. Expulsado a velocidades superiores al Mach 1, la estructura molecular del metal se alteró, cambiando a una lanza de 5 yardas de largo que se disparó a través del funcionamiento del cañón láser. Enviando ondas electromagnéticas en todas las direcciones como tentáculos, el láser fue silenciado. Cuando acercó el hocico del penetrador a una pared del refugio, una sonrisa sangrienta apareció en los labios de Leila. De repente, su objetivo se volvió borroso. O más exactamente, el auto se hundió. Como si la tierra que rodeaba el refugio se hubiera convertido en un pantano, el automóvil hundió la nariz primero en el suelo. El comportamiento tenso de Leila se derrumbó, deteriorándose en una risa a carcajadas. Las boquillas traseras giraron con un chirrido, disparando fuego. Las llamas corrían por los costados del vehículo, arrastrando el suelo rocoso y tragándose el hocico. Los neumáticos giraron a toda velocidad. Levantando un rastro de polvo, el carro de combate salió al aire primero. Se dio la vuelta para mirar hacia la colina incluso antes de tocar tierra, y la torreta del penetrador giró hacia atrás, arrojando una explosión de luz plateada contra la pared del refugio. La explosión se partió en dos y, en el mismo instante, se redujo a innumerables partículas de luz que volaron en todas las direcciones. Incluso las habilidades de conducción de Leila no pudieron llevarla a través de esta red de metralla. Sin embargo, al aterrizar de nuevo en tierra firme, el carro de batalla siguió avanzando directamente hacia la tormenta de partículas metálicas, su cuerpo en una inclinación salvaje. Las balas trituradoras de la oscuridad se hundieron en la barriga del automóvil. Acelerando el motor, Leila empujó su vehículo a la cima de la colina en una carrera loca. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.